Hola, ¿quieres saber cómo diablos vencí el enojo? ¿Quieres saber cómo diablos vencí la ira? No te pierdas este episodio de A la Visconversa. Bienvenidos a La Visconversa, el podcast del Güero de las Nieves con el Güero de las Nieves y eventualmente con uno que otro invitado, donde nos daremos cuenta que el mundo está de cabeza, el Güero de las Nieves está de cabeza y eventualmente también los invitados están de cabeza. Esto es A la Visconversa, el podcast. ¡Ya, güero! ¡Deja de estarle haciendo la mamá! Pues sí, mis queridos güeros, bienvenidos una vez más a este episodio del podcast A la Visconversa, un podcast en el cual estamos en la segunda temporada, déjenme decirles, bueno, ya lo saben, pero en esta segunda temporada estaremos hablando de las cosas que, pues creo yo, he pasado y que además a ustedes les pueden servir. ¿Cómo no? Y justamente el día de hoy vamos a hablar, o quiero hablar con ustedes de cómo demonios le hice para vencer el enojo. Bueno, eso en el supuesto caso de que realmente haya sucedido, en el supuesto caso que realmente haya vencido el enojo. Es bastante interesante esta situación, mis queridos güeros, porque, bueno, ya en el episodio pasado les había platicado que justamente quería platicarles o quería comentarles, decirles cuál había sido la estrategia, cuál es la estrategia que empleé para dejar de fumar y que me ha funcionado hasta estos momentos. No sé, no puedo darme el lujo de adelantarme a los hechos y decir esta técnica es infalible, al menos para mí, pero bueno, hasta estos momentos al menos me ha permitido decir con toda franqueza que pues he dejado de fumar. Me ha funcionado para dejar de fumar, pero pues bueno, justamente aunque no tiene mucho que ver, aparentemente sí lo tiene, porque antes quiero platicar con ustedes cómo he manejado esto del enojo y la ira. Y esto es bastante difícil de hablar, decirlo, y esto se debe porque me he percatado a que después de que me dio el mal que está quejando a todos, después de que me dio el COVID, una de las no sé, reacciones adversas, no lo podemos llamar reacciones adversas, una de estas secuelas que me dejó el COVID es pues justamente el ser menos tolerante. Si bien es cierto que yo nunca he sido como la persona más tolerante del planeta, si bien es cierto que yo nunca me he destacado de mis congéneres por ser muy tolerante, pues bueno, ahora resulta que soy el menos tolerante aún. Y he platicado con algunas personas que saben o dicen saber de estas situaciones, sobre todo de las cuestiones que tienen que ver con la salud. Ellos me comentaban que al ser una situación, más bien al haber involucrado una situación pues meramente a nivel cerebral, es decir, pongámoslo en orden, así, de esta manera, ¿no? Cuando el COVID, dicen que cuando el COVID ataca y que justamente dejas de oler, no es porque haya una situación de obstrucción o rompimiento de los vasos en la nariz, sino más bien lo que sucede es que hay una situación que afecta directamente al sistema nervioso, ¿no? Es una cuestión meramente neuronal. Entonces, platicaba con un médico, que es mi hermano de hecho, y él me decía, mira, al haber una situación ahí neuronal es muy probable que tenga algunas secuelas que ni siquiera sepamos cuáles son. Y los vamos a ir aprendiendo a descubrirlas, las vamos a ir descubriendo y lo vamos a ir aprendiendo a manejarlas conforme pues vayamos estudiando más esta enfermedad. Entonces, en este momento, pues bueno, no podemos como decir cuáles son todas las secuelas que esta enfermedad ha estado dejando, pero sí podemos adelantar que hay algunas secuelas que son de índole neuronal. Yo no sé realmente, mis queridos güeros, y eso sí me atrevo a decírselos con toda la honestidad del mundo, es si realmente eso de ser menos tolerante tiene que ver con esta enfermedad o tiene que ver con la edad. Bien es cierto que también la falta de tolerancia se va agudizando con la edad. También lo he notado yo.
déjenme decirlo, he notado yo que el ser menos tolerante se ha ido agravando, se agravó justamente después de haber yo sido contagiado de esta enfermedad del COVID y después de haber enfermado, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues me he dado cuenta que he sido menos tolerante, déjenme decirles. La semana pasada tuve a bien, si es que se le puede decir así, de esa manera, tuve a bien haber discutido con una persona a la que yo considero que quiero mucho. De hecho, es un tío mío y justamente me pareció curioso, me pareció interesante el hecho de que empezamos a platicar de un tema bastante ríspido. Eso sí tengo que reconocerlo, que es un tema bastante ríspido, porque justamente causa muchos resquemores estos temas, ¿no? Este tema en específico del cual estamos hablando, y es la aceptación del presidente Andrés Manuel López Obrador. No sé si alguno de ustedes, mis queridos güeros, me escucha de otro país. Déjenme decirles o ponerles un poco en contexto, déjenme poner este contexto, así a grosso modo, de manera muy rápida, que pues bueno, en México, el presidente de la República, que ahora gobierna, se llama Andrés Manuel López Obrador, presidente que llegó después al tercer intento, me parece, de haber buscado la presidencia de la República, y un presidente que, debemos de decirlo, llegó a la presidencia de la República con un nivel de aceptación muy alto. En los últimos 4 presidentes al menos, creo yo, no han tenido tal nivel de aceptación como lo ha tenido el presidente López Obrador, ¿no? De hecho, si ustedes me lo permiten, en este momento vamos a investigar cuál es el nivel de aceptación del presidente López Obrador, ¿no? Porque justamente hay muchas personas que tienen una alta estima por el presidente, ¿no? Según un portal que se llama Oráculo, suena como albur, pero no lo es. La aprobación presidencial está justo en estos momentos, en junio del 2022, perdón, no en estos momentos, sino en el mes pasado, está en el 62%. Quiere decir que 62 mexicanos de cada 100 está aprobando al presidente Andrés Manuel López Obrador. Y el 35%, es decir, 35 cada 100, está desaprobándolo. Quiere decir que tiene por ahí como 60, como un 90. Quiere decir que al menos hay 3 personas que ni lo aprueban ni lo desaprueban. Y justamente esto, bueno, ¿qué tiene que ver? Loco del presidente, mendigo loco del güero que está hablando del presidente López Obrador. Tiene mucho que ver. Y es que justamente estaba hablando con esta persona que les digo que discutí, que quiero mucho, de algunas cosas, ¿no? Que yo considero, y eso solamente es una apreciación muy personal, que yo considero que no está haciendo bien el presidente. Y justamente después de haber dicho esto, esta persona pues empezó a ponerse en un plan así como que muy violento. Bueno, no muy violento, pero sí empezó a sentirse como agredido. Y emplea unas palabras que yo sé también que evidentemente no son muy bien recibidas. Dije que estaban siendo casi adoradores del presidente y pues bueno, evidentemente se molestó y tuvimos ahí un intercambio muy ríspido, muy áspero de palabras, y me di cuenta que justamente está pasando esto, ¿no? Realmente soy menos tolerante. Y llegó a mí a apoderarse de mí este sentimiento malévolo, este sentimiento maligno que se llama, no es sentimiento, es una emoción. Emoción malévola, maligna, que se llama el enojo. Evidentemente, también es importante hacer notar que, que una situación como la que vivimos después, o post-COVID, era post-COVID, se ha hablado mucho del manejo de las emociones, porque justamente el confinamiento como que nos puso las emociones a tope. Pues bueno, resulta que justamente hay aquí un problema con el manejo de emociones, al menos en mí, mis queridos güeros, un problema con el manejo de esta emoción, que es el enojo. Y es que el enojo es una emoción que experimentamos, es una emoción que es desagradable, que no nos causa placer, pero que además nos sirve de mucho. Fíjense cómo es curioso que el enojo sea como un mecanismo de defensa.
El enojo nos sirve como una alarma que nos alerta si estamos viviendo alguna situación injusta, que si nuestras necesidades no están siendo tomadas en cuenta, si no nos han tomado en cuenta, y nos preparamos como para luchar, ¿no? Nos preparamos con esta emoción para ponernos a la defensiva. Entonces, esto es importante porque ya en la época de las cavernas, justamente, seres humanos llegaron a tener el lugar que ahora tienen en la humanidad, justamente por esta emoción que es el enojo. Cuando alguien, no sé, me imagino, quiero pensar, que algún otro individuo de la comunidad llegaba y se agandallaba un cacho de filete de mamut, pues el enojo que sentía la comunidad o los otros hombres en las cavernas hacían que se pusieran a dar decates y que justamente esta emoción permitiera que estuviéramos alertas y que además pues no fuéramos víctimas del gandallismo, así como se dice en México, fuéramos víctimas de una injusticia y pues fuéramos consolidando la sociedad que tenemos hoy. Justamente el enojo ha permeado, ¿no? Que ha permeado en esta sociedad y ha permitido que somos. Lo que opinan algunos sociólogos al respecto. Pues estamos porque tenemos un problema que tiene que haber sido solucionado y que vamos a dar una solución. Aquí viene una cuestión bastante interesante, y es que la idea es que cuando estemos enojados debemos de entender que la mejor manera de lidiar con esto es resolver el problema. Es decir, llegar a acuerdos con la otra persona. Mira, no seas gandalla, no te estés robando mi filete, voltear un fregadazo, ¿no? Yo me lo merezco, si merezco mamut, diría la esposa del exgobernador de Veracruz. Y pues te puedo compartir, pero no seas gandalla. Sin embargo, aquí viene lo interesante. Decirles, es lo que normalmente nos pasa a los simples mortales, o al menos, no sé a ustedes, mis queridos güeros, pero al menos a mí sí me pasa. Y es que, pues yo cuando me enojo, me enguesco y empiezo a repartir, a lo mejor no golpes, porque no soy una persona que empieza a repartir golpes, pero sí empiezo a repartir como comentarios acres, comentarios cada vez más ásperos, más agresivos, déjenme decir, con comentarios que cada vez son más hirientes. Entonces, esta idea de que si yo me enojo, debo de resolver el problema de manera civilizada, llegar a acuerdos y que no me descontrole, pues a mí no me funciona, déjenme decirlo, porque evidentemente no me sucede, ¿no? A mí no me pasa. Yo no soy de esa clase de personas que se dedican a ir por la vida haciendo, viendo que me enojé y estar haciendo acuerdos, ¿no? Al contrario, yo en ese momento, cada vez que me enojo, digo que yo pienso que inclusivo y de alguna manera contesto de esa forma. Y pues bueno, aquí hay un proceso que se le conoce con el medio médico como el secuestro amigdalar, que es un proceso fisiológico en donde el área cerebral, que es la amígdala, que está muy encargada de las emociones, se pone muy activa, se activa y dice, justamente en este momento, como este hombre está muy enojado, me tengo que activar y tengo que ver la manera de mandar adrenalina a los músculos, a ver qué va a hacer, agarrarse a cates, y se bloquea el área prefrontal del cerebro, que es el área que es la responsable de la parte racional, la parte ejecutiva. Por eso, normalmente cuando nos sentamos, nos agarramos a golpes, nos agarramos a trompadas, empezamos a decir majaderías de una manera descontrolada, porque el área prefrontal de nuestro cerebro está casi desactivada, está bloqueada. Pero la amígdala, en la parte del área cerebral que se encarga de las emociones, está completamente a todo vapor, está funcionando. Entonces dicen los psicólogos, mis queridos güeros, y ahora sí permítanme decirlo, y con todas sus letras, dicen los psicólogos que hay algunas técnicas para manejar el enojo.
Yo no les voy a decir cuál es la técnica, hasta estos momentos no les voy a decir cuál es la técnica que a mí me funciona o me ha funcionado para manejarlo. Digo, no para dominarlo, porque realmente sería yo muy mentiroso al decirles, no, hombre, yo ya dominé el enojo. No, al contrario, yo no simplemente creo que lo he podido manejar, a lo mejor de algunas veces de mejor y otras veces de menor, no, de peor forma, perdón. Pero pues bueno, vamos a ver estas 7 técnicas para manejar el enojo. Las voy a ir explicando y al final les voy a decir cuál es la que a mí me ha ido como funcionando, por decirlo de alguna manera. A ver si es cierto. A ver ustedes. Ahora bien, esto lo hago, mis queridos güeros, no por otra situación, sino porque a final de cuentas creo yo que es importante que pues ustedes sepan, ¿no? Ustedes digan, pues a lo mejor se me puede funcionar a mí. Yo, güero, ahí me escriben, por favor, arróbenme en Twitter, @güero_de_las_nieves. Me dicen, oye, güero, la verdad a mí me funcionó esta técnica, creo que sí, me está dando resultados. Y pues bueno, digo, los seres humanos son tan diversos que lo que a mí me puede funcionar a ustedes no, pero al revés, lo que a mí no me ha funcionado a ustedes les puede funcionar y funcionar. Entonces, con este entendido, que los güeros pasemos a las 7 técnicas para manejar el enojo. La primera técnica que dicen los psicólogos que hay que tener es reconocer cuáles son estas señales de alarma. Cuando estamos a punto de ya no saber qué hacer, cuando estemos así altamente enojados, debemos reconocer que me estoy enojando, ¿no? Entonces así que decir, a ver, en este momento me están diciendo de cosas, estoy a punto de perder la cordura y la compostura, en este momento mi parte prefrontal se va a desconectar porque estoy ampliamente enojado. De emociones están funcionando al tope y justamente como una válvula de escape va a salir el enojo. Dicen los psicólogos que cuando estoy reconociendo estas señales de alarma, entonces al yo reconocerlas, de mejor manera voy a poder recobrar el control y entonces tomar mejores decisiones. Si alguna vez ustedes están en esta situación, dicen los psicólogos que debemos de reconocer estos pensamientos de ahorita le pego, lo odio, me está tomando el pelo, se está riendo de mí, es un tal por cual, me está queriendo ver la cara, en fin, ustedes sabrán cuáles son esos pensamientos que desafloran o que están rondando por su cabeza cuando justamente se están enojando. También hay que reconocer que no solamente en el área de los pensamientos y de las emociones empieza a sentirse como una carga, una descarga ahí como malévola, maléfica, recorriendo de manera rápida nuestros pensamientos y nuestras emociones. No, también hay una parte fisiológica. Nuestro cuerpo empieza a tener como rigidez probablemente, ¿no? Empezamos a sentir algo aquí, un puñetazo en el estómago, una pelota en el estómago, una presión en el estómago, empezamos a sentir que nuestro cuerpo se tensa porque ya estamos en la de ataque, empezamos a crispar los puños a punto de cerrarlos y dar un moquetazo, sentir un nudo en la garganta y que el corazón empieza a acelerarse porque ya estamos dispuestos a dar la pelea. Y en el momento en el que nosotros estamos sintiendo eso en nuestro organismo, pues bueno, quiere decir que si ya lo estoy sintiendo, que ya lo pude identificar como una señal de alarma, quiere decir que entonces la parte prefrontal de mi cerebro está funcionando de una mejor manera y entonces poder decir, ok, señal de alarma, señal de alarma, no debo dejarme dominar por estos malos, por esta mala emoción. No debo dejarme guiar por estos malos pensamientos de que lo odio, ahorita le voy a pegar, y mucho menos mi cuerpo debe de sentirse preparado para la lucha. Entonces voy a modificar esto. Y otra de las formas también con las cuales debemos reconocer nuestras señales de alarma es nuestra forma de hablar. Si vamos percatándonos que levantamos el volumen de la voz, hablamos más rápido, damos insultos o hablamos a majaderías, como dicen aquí en México, es una señal de alarma. Déjenme decirles, mis queridos güeros, déjenme platicarles en este rubro, ¿no es cierto? En este punto, déjenme decirles que a mí no me funciona. Hace algunos años, con una experiencia que tuve con la señora güera de las Nieves, justamente está hospitalizada en un hospital, déjame decirlo, en un hospital gubernamental aquí en México, y no le habían hecho absolutamente un carajo.
le habían dado la atención que requería, y ya habían pasado muchas horas, ya casi más de 12 horas que no le habían dado la atención que requería, y me pasaron al área de hospitalización para hablar con el médico responsable. Y según yo, cuando se lo platicaba a la señora Güera de las Nieves, y le decía, fíjate que me pasaron ahí al piso donde tú estabas ahí hospitalizada, y hablé con el médico del área, y yo muy tranquilo le dije algunas cosas, pero tú crees que ese hombre, es como así lo voy a decir como lo dije, ese hombre como cobardón, porque empezó a acusarme de que lo quería yo golpear, y empezó a decir que yo estaba hablando como que muy pesado. Yo estaba hablando de lo más tranquilo. Y justamente me dijo la Güera, ¿cómo crees? O sea, eso es mentira. Realmente yo estaba ahí y escuchaba que no estabas hablando. Estabas gritando, estabas hablando, estabas gritando, y estabas muy, pero muy agresivo diciéndole. Y justamente por eso les digo, esto de reconocer señales de alarma, al menos a mí no me ha funcionado, porque según yo, en mi mente estoy hablando muy tranquilo, según yo en mi mente estoy diciendo las cosas de la mejor manera, incluso estoy tratando de no levantar el volumen de mi voz, y resulta que yo estoy completamente alterado. Esto no quiere decir y yo lo entiendo, además, yo que entiendo que este primer punto no es un punto o no es como una habilidad que tú tengas de la noche a la mañana, sino más bien es una habilidad que debes de ir adquiriendo, ¿no? Es como aquellos que nos gusta beber café sin azúcar, ¿no? No es un gusto que tengas de la noche a la mañana, sino es un gusto que te vas adquiriendo con el transcurso del tiempo, que lo vas adquiriendo justamente irle agarrando este gustito, ¿no? Diríamos, aquí en México. Pero, pues bueno, hay que irlo desarrollando. Entonces, los güeros, ahí está la primer técnica para manejar el enojo, es reconocer las señales de alarma. Cuando nosotros vemos que están pasando en nosotros mismos esto, punto número 1, señal de alarma, y tratar de modificarlo. ¿Por qué? Para que nuestro área, más bien para que nuestra área prefrontal, nuestro cerebro, empiece a funcionar de mejor manera y evitar el secuestro amigdalar. La segunda técnica es la del termómetro del enojo. Esta es muy interesante. Esta es muy personal, además. Hay que ir reconociendo algunos puntos de una escala. Debemos de hacer una escala. Debemos de marcar como una escala del 0 al 10, y donde nosotros vamos a ver de manera muy concreta y además gráfica cómo va avanzando nuestro enojo y cómo va esto generando algunos inconvenientes en nuestra vida. Esto lo debemos de hacer y guardar por ahí para tenerlo en la vista, para poder tenerlo como esta escala visual, como referencia, para poder graduar el nivel de intensidad de nuestras emociones. Recordemos que el enojo es una emoción y como tal podemos manejarla. Entonces, pues bueno, lo recomiendan que marquemos en este enojómetro, por llamarlo de alguna manera, en esta escala, en el número del 0 al 3, estamos tranquilos, ¿no? En mayor o menor medida vamos a estar tranquilos. Podemos incluso dejarlos pasar, si alguien nos hizo algo, bueno, lo dejamos pasar porque estamos como en modo zen. No sé si a ustedes les ha pasado, ¿no? A mí me ha pasado algunas veces, de repente como quizá me levanté muy de buenas o muy flojo, y alguien me hace algo, me dice algo, y a veces hasta he pensado, en otros momentos ya le hubiera contestado, en otros momentos ya me hubiera preparado para romperle el hocico, pero hoy no va a pasar. Y esto es interesante. Si nosotros tenemos la oportunidad de ir graficando o tener nuestro enojómetro, pues nos va a poder ayudar a poder ir bajándole a la intensidad de estas emociones. Pero bueno, recordemos que entonces del 0 al 3 estamos tranquilos. Cuando estamos enojados, pero que hay una situación todavía como de control, podemos graficarla en 4 al 6, pues ustedes lo tendrán que identificar, ¿no? Es decir, ya estoy molesto, estoy enojado, pero estoy bajo control. Estoy en una etapa en la que puedo discutir las cosas todavía, puedo decir las cosas que me molestan, es decir, enumerarlas, pero no estoy agresivo, no me estoy dando golpes, no estoy diciéndole a la gente, al de enfrente, no estoy decirle de cosas, averías, y también puedo escuchar, porque eso también es muy importante cuando nos enojamos.
güeros, por eso del secuestro amigdalar, dejamos de escuchar y no le damos importancia a lo que tiene que decir la otra persona. Y entonces, pues en el de 4 al 6 podemos decir que son las situaciones como que molestas, experimentamos un poco de molestia, pero no llegamos al enojo, no llegamos a perder los estribos. Y debemos darnos cuenta que del 7 al 10 ya podemos tener las alarmas sonando porque estamos ya en números rojos y estamos a punto de llegar pues, escalar la violencia de una manera exponencial, que quisiera decirlo de esa manera, o llegar a la cúspide del enojómetro de una manera muy rápida, ¿no? En estos números del 7 al 10 es cuando sentimos ya más bien ya no enojo, sino furia. Y estamos dejando de lado el ponernos de acuerdo con esta persona, con la persona que estemos discutiendo, que tengamos el problema, ya que estamos llegando al punto de la furia, al punto de agarrarnos a fregadazos. En este punto es donde justamente está el secuestro amigdalar y estamos cegándonos, cerrando los puños y empujando para adelante para vernos la hocico. Es la madre, como se dice aquí en México, y pues empezando a generar un problema. La situación aquí es que se genera un problema con la persona de frente que nos puede llegar a tener asuntos muy graves. La violencia nunca es una respuesta, mis queridos güeros, nunca es una solución, mejor dicho. Entonces, ¿qué sucede? Una vez que tengamos el enojómetro, un termómetro así, vamos al siguiente paso, a la siguiente técnica, que es justamente al tener ya el enojómetro, ya tenerlo identificado, sabemos qué pasa en cada uno de estos números. Entonces, ahora sí vamos al punto número 3, que sería parar y pensar. Entonces, aquí es lo interesante. A veces podemos identificar de qué manera ya estamos o en qué punto estamos parados en el enojómetro, pero no pasamos al siguiente punto, que sería parar y pensar. Si ya reconocemos el grado de enojo y ya tenemos algunas estrategias para controlar esta mala emoción y compararnos o saber identificar dónde estamos en el enojómetro, por llamarlo de alguna manera, ahora vamos a buscar a tener una habilidad para enfrentar o para afrontar los conflictos, que es parar y pensar. Es decir, no actúo, más bien me detengo y pienso en una alternativa. ¿Qué alternativa tengo para solucionar el problema con esta persona con la que tengo enfrente, con la que me estoy enojando? Entre más alternativas tenga, entre más alternativas esté pensando que no involucren la violencia y que realmente solucione el problema, más probabilidades tengo de estar manejando de mejor manera estas emociones. Fíjense que esto es interesante. Pareciera al revés, ¿no? Entre más alternativas estoy pensando de cómo le voy a romper mejor el hocico a la otra persona, estaría funcionando mejor, pero no. Aquí lo que más nos funciona es tener más alternativas o tener la posibilidad de pensar de mejor manera cómo solucionar los problemas, cómo mantenerme pausado, cómo mantenerme prácticamente inactivo en términos de violencia, pero proactivo para resolver problemas, y voy a tener mejores resultados y estaré manejando mi enojo, que repito es una emoción negativa. Entonces, pues bueno, imaginemos que tenemos ya un violentómetro, un enojómetro, donde del 0 al 3, cuando hablamos de que estás tranquilo, estamos en verde. Del 4 al 6, que ya hay una situación molesta, ya tenemos prendida la luz amarilla, y del 7 al 10 pues definitivamente es la luz roja, cuando ya hay un secuestro amigdalar, cuando nuestra amígdala está trabajando al 100 y la parte prefrontal de nuestro cerebro está casi dejándose de utilizar. Entonces lo que debemos de hacer es, si ya estamos en la luz roja, pues bueno, entonces me detengo este impulso que tengo de romperle el hocico al de enfrente, romperle la boca, romperle cualquier cosa que tenga a mano, y me detengo y respiro un par de veces. Respiro profundo. Parece a chiste, pero pues bueno, es lo que si yo me doy cuenta que estoy pero pues no debemos de llegar, hasta la luz roja.
Si estamos en la luz amarilla, pues bueno, entonces, pues al llegar a la luz amarilla, pues entonces debemos de detenernos, ponernos a pensar en al menos 3 formas diferentes para solucionar el problema o el conflicto. No importa que sean buenas, malas, que se puedan realizar o no, pero por ejemplo, yo hubiera hecho esto con esta persona con la cual discutí de manera el día de la semana pasada, hubiera llegado a la luz amarilla, hubiera pensado, bueno, no va a llegar a nada, ¿para qué caramba le sigo diciendo de cosas? Y si él ya me ofendió, pues bueno, no pasa nada, ¿no? Más bien, pasa nada. Mayor complicación de que me haya dicho algo, pero no, a mí al menos no, es que no me ha funcionado. Pero sin embargo, quiere decir que a ustedes les puede funcionar, efectivamente. Y pues bueno, ¿para qué esperar llegar a la luz amarilla si podemos quedarnos en la luz verde, ¿no? Estar en el enojómetro entre el 0 y el 3, cuando estamos como que muy tranquilos, y desde ahí empezamos mejor a elegir las alternativas más adecuadas, ¿no? Es decir, pues bueno, hay una alternativa que sea buena para poder solucionar el conflicto, para poder solucionar el problema, y que esto no escale. El objetivo es que no haya enojo, que no termine haciéndome daño a mí el enojo. Y es que ese es el problema. Como es una emoción, es algo que parte de nuestra persona, de nuestra personalidad, pues evidentemente el enojo no le hace daño al de enfrente, le hace más daño, me hace daño a mí, a la persona que lo está sintiendo, a la persona que está teniendo esta emoción mala, maligna, malévola. Pero pues bueno, nosotros a veces no lo razonamos de esa manera. Entonces, pues bueno, el objetivo estamos en enojómetro, en el área verde, en el punto del 0 al 3, pues bueno, debemos de elegir la alternativa más adecuada. El objetivo sería que podamos resolver el problema, es decir, que me entiendan, que sepan lo que yo necesito, que sepan lo que yo pienso, pero sin invadir invadir el siguiente nivel, ¿no? El nivel del amarillo, ¿no? Mucho menos, pues obviamente llegar a la luz roja. Pero pues bueno, ahí quedaría esta técnica de parar y pensar. Y repito, puede ser muy reiterativo, puede ser muy repetitivo esto que les digo. Pero pues bueno, no es algo que tengamos a la mano, que lo hagamos siempre, pues, o que sea una habilidad innata, sino es una habilidad que tenemos que ir aprendiendo, que tenemos que ir desarrollando y que tenemos que ir practicando para poder tenerla, ¿no? Porque si no, pues bueno, va a terminar siendo entes violentos por siempre y para siempre. La técnica número 4 es una técnica como muy zen, como de yogi, es la respiración diafragmática. Tenemos que aprender a respirar en el diafragma. Para poder regular nuestras emociones, debemos de aprender a respirar también. Debemos de saber que bueno, ya vimos que el enojo, la emoción, lleva al secuestro amigdalar y que la parte del prefrontal de nuestro cerebro no está funcionando de buena manera. Entonces, para que funcione de una mejor manera el área prefrontal, recuerden que nos dicen que debemos de respirar profundo. Entonces, estas respiraciones profundas nos van a ayudar a oxigenar de mejor manera nuestro cerebro, que circule de mejor manera nuestra sangre, oxigenando el cerebro, y evidentemente que funcione mejor el área prefrontal del cerebro. Entonces, lo que debemos de hacer es tener esta técnica. Dicen los que saben que esta técnica es la ideal para regular las emociones, todas las emociones, no precisamente solamente el enojo, sino todas las emociones. ¿Y cómo se hace esta respiración diafragmática, mi querido güero? Se preguntarán ustedes. Y antes de que me lo pregunten a mi Twitter en @güero-de-las-nieves, aquí van. Son 5 pequeños pasos que debemos de tener en consideración para poder hacer la respiración diafragmática. La primera es colocar una mano en el pecho y otra sobre el estómago, así, más o menos. ¿Y para qué? Para que esto nos pueda asegurar de que llevamos el aire de la respiración a la parte de abajo de los pulmones, sin mover el pecho ni elevar los hombros. Voy a respirar de manera profunda.
y voy a hacer que el aire llegue hasta la parte de abajo de mis pulmones. ¿Qué hago después de haber puesto ya mis manos en el pecho y en el estómago? Ahora sí, tomo aire con la nariz lentamente y lo voy a impulsar hacia abajo de los pulmones, hinchando un poco el estómago y la panza, pero no voy a mover el pecho. Además, déjeme decirle, microgüero, que usted es cantante, esta técnica de respiración diafragmática le va a ayudar bastante. Usted se dedica a cantar por hobby, esta respiración le va a ayudar a poder abrir el diafragma y tener una mejor potencia de la voz. Fíjense qué interesante. Interesante que en este episodio de este podcast estamos encontrando soluciones a varias cosas. Es realmente agresivo, realmente progresivo. Bueno, entonces el primer paso, lo repetimos, es colocar una mano en el pecho, otra en el estómago. El paso número 2 es tomar aire o respirar profundamente con la nariz y de manera muy lenta y llevarlo hacia abajo de los pulmones. Esto es hinchando un poco el estómago y la panza y no moviendo el pecho. El paso número 3 es retener un momento el aire en esta posición. Lo vamos a retener aquí unos segunditos tranquilamente y después soltar el aire por la nariz lentamente, así haciendo como un poco de presión en el estómago para poder sacar el aire sin mover el pecho. Y pues bueno, ya que estamos haciendo esta técnica de respiración, pues vamos a procurar, que sería el paso número 5, procurar mantenerse relajado. Relajarnos cada vez más. Al soltar el aire, vamos sintiendo que nuestros músculos se van haciendo más sueltecitos, se van distensando y vamos dejando de lado esos malos pensamientos. Aquí lo interesante del asunto, algunas personas recomiendan que hay que ponerse un libro pesado para ejercer presión en el estómago. Otros dicen que no es necesario, pero bueno, lo importante, esto sí, déjenme decirles porque conocen de manera personal, sabrán que ejecuto son jarocho y que de repente tengo que cantar. A mí esta respiración, la respiración diafragmática me ayuda mucho, por eso sí puedo decir que ayuda mucho para freír el diafragma, para poder cantar de mejor manera. Y no es algo que hagamos como de manera cotidiana. Repito, va a ser como que el disco rayado de este episodio. No es algo que hagamos de manera cotidiana, pero sí es algo que podemos ir practicando. Es una habilidad que tenemos que ir practicando, que vamos a ir adquiriendo, una habilidad adquirida con el paso del tiempo, ¿no? Puede ser que al principio nos resulte difícil, ¿no? Se vea forzado incluso. ¿Qué le está pasando? Está teniendo un síncope. ¿Cómo es posible que el güero esté haciendo eso y que en lugar de estar discutiendo? Pero pues bueno, repito, pues estamos haciendo como la práctica necesaria para ir aprendiendo a respirar de mejor, ¿no? Y después, pues bueno, vamos a sentirlo de una manera cómoda, lo vamos a hacer de una manera cómoda, y lo vamos a hacer como de una manera ya más regular. Cuando sintamos que nos está llevando chingado, sintamos que nos estamos enojando, pues bueno, ¿qué va a suceder? Voy a respirar y no me va a llevar. No me voy a dejar llevar por esa mala emoción. El siguiente punto, o la siguiente técnica, es la técnica del grounding, una técnica que tiene un nombre inglés, una técnica gringa. Bueno, no gringa, sino más bien una técnica de ground, el piso. Es decir, eso se trata, esta técnica de poner los pies sobre la tierra. Algunas personas piensan que como somos impulsos eléctricos, lo que está recorriendo nuestros músculos para poder moverlos, bueno, entonces lo que debemos de hacer es descargarnos a tierra. Es decir, me estoy sintiendo muy molesto, pongo los pies sobre la tierra, directamente sobre el suelo, y empiezo a descargar. Y algunos dicen, para sacar todo este enojo que tengo, para no enojarme, para poder sacar estas malas emociones, me quito los zapatos, me quito los calcetines y me pongo a caminar descalzo sobre el pasto. Hay personas que fíjense que lo toman así de que bueno, esto me ha funcionado a mí, entonces antes de que me ponga yo muy violento, ya estoy llegando al punto número 3, entonces mejor voy a recuperar la calma, voy a poner en mi centro de emocional y me pongo a caminar en el pasto. Dicen que han practicado esta técnica y que dicen que funciona bien, dicen que debemos de hacer un conteo
Unos dicen que debe ser mental, otros dicen que no, que debe ser en voz alta, que porque para que tengamos una mejor concentración. Pero un conteo del 5 empezando en el número 5 y terminando en el número 1, pero no contar 5, 4, 3, 2, 1, sino más bien decir en voz alta 5 cosas que pueda haber. Entonces, eso me va a permitir enfocarme. Entonces, si estoy en medio de un problema, entonces, punto de llegar a una discusión, tengo que enumerar en voz alta 5 cosas que pueda haber. Una silla, un perro, un reloj, no sé, lo que ustedes tengan a la mano. Después de haber enumerado estas 5 cosas, a enumerar ahora 4 cosas que pueda tocar y que pueda sentir la textura. Por ejemplo, la tela, el calor caliente de mi café que estoy bebiendo en este momento, lo rugoso de, no sé, piel porque no me puse crema el día de hoy, por ejemplo. Y después de haber enumerado estas 4 cosas que puedo tocar y que sentir la textura, ahora me voy a 3 cosas que puedo escuchar. El sonido, el perro ladrando, un coche pasando, la lluvia cayendo, en fin. Después 2 cosas que pueda oler. El perfume del ambiente, el café que me estoy bebiendo, no sé. Y por último, una cosa que pueda saborear. El chocolate, en fin, no sé, algo que tenga yo a la mente. Y esto me va a permitir, fíjense, al hablar de estas cosas, o enumerar estas cosas que son como que muy cotidianas y muy a la mano, me va a permitir justamente tener como mejor, concentrarme mejor. Perdón. Me va a permitir tener la posibilidad de enfocarme en otra cosa y no en el enojo. Fíjense, como hacer hacer un desvío de esa mala de esta mala emoción, ¿no? Entonces, en lugar de enfocarme en esta mala emoción, desvío mi atención hacia otro lado, hago una especie de sublimación y me dedico a ver que justamente de esas cosas que están en mi sentido. Primero, 5 cosas que puedo ver, luego 4 cosas que puedo tocar, 3 cosas que puedo escuchar, 2 cosas que puedo leer y una cosa que pueda saborear. Cada vez vamos pues avanzando al bajar en el número de cosas que voy a enumerar, voy avanzando un poco más en el nivel de concentración que requiero, ¿no? Es muy fácil poder ver, ¿no? Normalmente estamos viendo hacia todos lados, estamos viendo cosas. Entonces, no requerimos de concentración para ver. Para observar sí necesitamos mucha concentración. Pero para ver no. 4 después avanzamos en el siguiente grado o en el siguiente nivel de concentración y ahora 4 cosas que puedo tocar. O sea, ya requiero de más concentración. 4 cosas que puedo tocar. Luego 3 cosas que puedo escuchar. Es diferente escuchar a oír. Entonces aquí ya requiere más concentración. Después 2 cosas que puedo leer y por último una cosa que pueda saborear. Y al hacer esto, dicen los que saben, dicen los psicólogos, que justamente vamos a hacer esto, el desvío de las emociones, y me voy a poder enfocar de mejor manera. Ahora sí, el córtex prefrontal estará trabajando de mejor forma y voy a poder evitar este secuestro amigdala. Y bueno, ahora ya casi llegamos al final, mis queridos güeros, de este conteo. Luego el punto número 6 o la técnica número 6 sería mejorar el bienestar personal y el disfrute. Esto es muy importante. Esto yo creo que es más que una técnica para poder manipular o maniobrar o poder tratar o poder manejar esta emoción o cualquier emoción, sea la emoción del enojo. Creo que esto es una técnica que tiene que ver más allá de esto y que es una técnica que podría ser incluso una filosofía de vida. Y esto se basa básicamente en que debemos de dejar de prestarle atención a los factores que puedan, más bien, prestarle atención a los factores que nos puedan alejar de la percepción de enojo o furia que sentimos. Es una emoción muy intensa. Entonces, lo que debemos de hacer es ver qué factores nos pueden alejar. Vamos a ir distrayendo de nuestras emociones hacia cosas que son más agradables. Por ejemplo, punto anterior, si yo voy a enumerar 2 cosas que puedo oler, no voy a enumerar cosas así como pues el olor a la basura, porque son desagradables, ¿no? Normalmente nos vamos a enfocar en cosas que son hacia las cosas a las que yo realmente disfruto. Entonces,
Entonces, justamente, no sé, ¿de qué se trata esta técnica? Pues bueno, buscar qué factores me van a alejar de la percepción de enojo. De qué manera voy a dirigir mi atención a algo que sí realmente me haga sentir. Recordemos que ya habíamos hablado que el enojo es una emoción que no es para nada placentera, ¿no? No es una emoción que nos lleve a sentirnos bien. Pareciera que hay algunas personas que se rigen por estar enojados siempre y para siempre. Sin embargo, pues realmente debemos de entender que están sintiendo una sensación que sea placentera, ¿no? Entonces, ¿qué debemos de hacer? Bueno, ahora debemos ya que pusimos atención un poco en estos factores que nos van a alejar del enojo, pues también vamos a conectarnos ahora con sentimientos agradables, de alegría, de felicidad, qué cosas disfrutamos, qué cosas podemos hacer para que nos hacen sentir algo placentero y esas actividades que normalmente realizamos, ¿no? Panecillo, pensar en el panecillo que nos estamos comiendo, pensar en el café que nos estamos bebiendo, el chocolate, no sé. Y elegir cuáles son estas, elegir 10 actividades que nos resulten agradables. Entonces, pues bueno, y en lugar ya que tengo mi ranking y ya que hice una lista con mis 10 cosas que son agradables, bueno, entonces ahora voy a hacer esta semana, voy a hacer 5, las más altas que tengo yo de placenteras por hacer, porque al hacer cosas que me resulten placenteras, evidentemente voy a tener la posibilidad de no dejarme dominar por esos sentimientos, por esa mala emoción. Y por último, la séptima técnica para tratar o es expresar expresar el enojo hacia los demás, ¿no? Una vez que ya lo hayas controlado, que ya sepas cómo controlar tu enojo, entonces hablar con la persona y decirle, mira, ¿sabes qué, manito? La verdad, o manita, la verdad es que esto que pasa es lo que estoy sintiendo, esta emoción que me estaba dominando es por esto. No generar un conflicto, no generar una crisis y pues también mejorar nuestro lenguaje, la manera en la cual nos dirigimos hacia algo. No podemos llegar a querer hablar y llegar a acuerdos con una persona y decirle, nah, pues es que tú eres un tal por cual. No, al contrario, ¿no? Decir, ¿sabes qué? A mí me parece que lo que tú haces es como agresivo, ¿no? Decirle, tú eres un agresivo. Buscas la manera de darme, ¿no? Bien, a lo mejor lo que tú haces de alguna manera inconsciente, pues sí me genera molestia, me genera esta sensación, o incluso estas actitudes generan en mí pensamiento, ¿no? Otra de las cosas que también es muy importante es no culpar a los demás de lo que no culpar a los demás de las reacciones. Es decir, sí, yo reaccioné así porque tú me dijiste eso. A ver, espérame tantito. Yo tengo que decirle a la otra persona, no me gusta que me digas esto, no me gusta que hagas lo otro, no me gusta que tomes esta actitud, pero no culparla, porque justamente al yo estar trasladando la culpa hacia la otra persona, pues en ese momento estoy generando una sensación, no, estoy generando un ambiente tenso. Entonces, debemos de saber que no debemos de evitar, debemos de hablar o mantener pues en un ambiente de respeto, ¿no? Un ambiente en el cual no estemos culpando a los demás, estemos trasladando las culpas a los demás para poder lograr un ambiente pues básicamente muy agradable, muy chévere, diríamoslo de esa manera, ¿no? Y también evitar esto, que esto es como que muy propio de los seres humanos, ¿no? Hace como un mes me hiciste eso, ayer me estabas diciendo del otro, no, espérame tantito, eso ya pasó. Entonces hay que hablar de las cosas que molestan, pero aquí y ahora, ¿no? Hablar justamente del presente. Y llegar a acuerdos. Ahora sí podemos llegar a acuerdos. O sea, ¿qué quiere decir, mis queridos güeros? Que estas siete pues técnicas para poder manejar el enojo, esta mala emoción que es el enojo,
deben de ayudar a llegar a tender puentes de cordialidad. Dirían por ahí los políticos. ¿Por qué político lo dijo? Pero suena bastante curioso. Puentes de cordialidad. No, más bien llegar a tener una comunicación asertiva, una comunicación agradable con la otra persona sin llegar al enojo. Yo creo que si hubiera, en un momento hubiera funcionado alguna de estas siete técnicas, pues no, evidentemente no hubiera llegado a la discusión tan ríspida que tuve con esta persona. Pero bueno, les prometí, mis queridos güeros, que les iba a decir cuál ha sido la técnica que me ha funcionado a mí. Y pues déjenme decirles que realmente no puedo decir en estos momentos, justamente el día de hoy no puedo decir, mis queridos güeros, yo ya manejo la ira y el enojo de una manera excelente. No, al contrario, estoy en la búsqueda de la forma de manejarlo de mejor manera. Sin embargo, sí me quedo con algo muy interesante y muy importante que me dijo alguien, un amigo mío, además era que era mi jefe del trabajo, y que es muy importante que nosotros pensemos, y que se los voy a dejar aquí, porque si es, no se los voy a dejar así, sino, más bien se los voy a ir diciendo, para que es muy importante que pensemos en esto. Por principio de cuentas, debemos de reconocer que hay cosas de las que sí soy responsable, y hay otras cosas de las cuales no soy para nada responsable. De las cosas que sí soy responsable son de mis palabras. Yo soy responsable de lo que les voy a decir a los demás o lo que le digo a mí mismo. Soy responsable de las conductas que yo tengo, que nacen desde mí. Soy responsable de las acciones que hago. Soy responsable del esfuerzo que le pongo a las cosas. Soy responsable de mis errores. Soy responsable de mis ideas y también soy responsable de las consecuencias de mis actos. Es muy importante que lo pensemos. Pero no soy responsable, y eso es muy importante porque yo creo que al menos en mi caso, muchas de las cosas que suceden por las cuales yo me enojo es porque a veces me trasladan la responsabilidad ajena. Entonces, ¿de qué no soy responsable? No soy responsable de las palabras de los demás. Si alguien más dijo algo, no hable de lo que esa persona dijo. No soy responsable de las conductas de los demás. No soy responsable de las acciones de los demás. No soy responsable del esfuerzo de los demás. Tampoco, eso es muy importante tenerlo en consideración. No soy responsable de los errores de los demás, mucho menos de las ideas de los demás. No soy responsable. Y esto, justamente, el no tener en mente esto, es lo que me llevó a la discusión, ¿no? Ya les había comentado que pues bueno, yo no soy responsable de las ideas que tenga esta persona con la que discutí. Y yo me he sentido responsable, ¿no? De decir, no, espérame tantito, ¿cómo te puedes enseguecer de tal manera tu fanatismo hacia una persona, hacia la persona de la investidura del presidente de la República? Pero si yo realmente me hubiera razonado, me hubiera convencido, estuviera realmente convencido al 100% que no soy responsable de las ideas de los demás, dejaría de tratar de convencer a los demás. Sus ideas son acertadas o no, son verdaderas o son falsas, ¿no? Y esto es algo que debemos de pensar. Yo no soy responsable de las ideas de los demás. Y tampoco soy responsable de las consecuencias de los actos de los demás. Esto, mis queridos güeros, yo creo que es muy importante. Debemos de tenerlo muy presente. Yo no soy responsable de todo esto. Sí soy responsable de lo que yo hago, soy responsable de lo que ya les había comentado, de lo que les dije hace ratito, pero no soy responsable de lo que hagan, piensen, actúen los demás. Y esto es justamente, yo creo que en el momento en el que nosotros entendamos a dónde está nuestra responsabilidad y dónde termina mi responsabilidad, en esa misma manera vamos a poder ir manejando de mejor forma nuestra ira, nuestro enojo, y no solamente esta emoción tan negativa que es el enojo y la ira, sino también cualquier otra emoción. Esto es muy importante porque vivimos en una sociedad, mis queridos güeros, donde nos han inculcado que somos responsables de muchas. Somos responsables de algunas otras cosas. Eso nos genera desasosiego, nos genera también enojo y en algún momento nos llega a generar una ansiedad que termina siendo pues incluso para la salud.
Sin embargo, mis queridos güeros, en estos momentos déjenme decirles que si bien ninguna de las otras 7 técnicas me ha funcionado para manejar las emociones, sí me ha servido un poco más para poner los pies sobre la tierra, saber de qué cosas sí soy responsable y de qué cosas. Si es que queda en ustedes, mis queridos güeros, sirve, por favor. Contáctenme, pueden encontrarme en mis redes sociales, que en Facebook como El Güero de las Nieves, en Twitter como @Güero de las Nieves, o aquí abajo en el cajón de los comentarios aquí en el YouTube, si es que me ven, escuchan, me hacen el favor de verme y escucharme por el YouTube, o bien si me ven escuchan, formato de solo audio por medio de Spotify o cualquiera de las otras plataformas, pues bueno, decirme por medio de mis redes sociales a ustedes que les ha funcionado. Tanto, nos vemos, mis queridos güeros, en otro episodio. Gracias por escucharme y recuerden, sean felices, pásenla chido y que viva el rock. Hasta la próxima.